Estás en la prueba de ADN. 91.7. Actualidad, deportes, noticias. 6 de la tarde con 24 minutos ya. Vamos a revisar a continuación una de las noticias que ha marcado la jornada. El Papa Francisco aceptó la renuncia de 3 obispos chilenos. Se trata del cuestionado Juan Barros, acusado de encubrimiento, así como del obispo de Valparaíso, del arzobispo de Puerto Montt. Una información que llegó bastante temprano y que ha generado todo tipo de reacciones. De todo ello nos cuenta Marcela Arancibia. ¿Cómo está, Marcela? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y bueno, se esperó por mucho tiempo esta noticia y finalmente llegó temprano esta mañana cuando el Vaticano, mediante la Conferencia Episcopal de Chile, informó que el Papa Francisco había aceptado las renuncias de 3 obispos. Hablamos de Cristian Caro Cordero, de la diócesis de Puerto Montt, también Gonzalo Duarte García de Cortázar, de la diócesis de Valparaíso, y probablemente uno que fue de los más mediáticos, el obispo de Osorno, Juan Barros Madrid. Recordemos que Juan Barros estuvo durante mucho tiempo bajo el ojo del huracán por los abusos sexuales de la institución chilena desde que Francisco lo nombró obispo de Osorno en el año 2015. Esto pese a que las víctimas del caso Caradima lo habían señalado como encubridor de todo lo que había ocurrido durante bastante tiempo. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y los laicos de Osorno fueron quienes primero sacaron la voz después de conocer esta decisión del Papa Francisco, y escuchamos a Mario Vargas y también a Juan Carlos Claret. La resistencia pacífica, profética, orante, insistente, digna de estos laicos y laicas de Osorno dio sus frutos. La verdad nos hizo libres. Siempre tuvimos la razón. Siempre fuimos con la verdad por delante. Cuando estemos con Bertomeo y Chicluna, vamos a conversar el cómo se pueden entregar los antecedentes del informe Chicluna a la justicia ordinaria. Porque no olvidemos que los obispos salen no porque se comieron un chocolate a escondidas. Salen porque cometieron delitos que deberían ser juzgados por tribunales chilenos. Bien importante ahí lo que decía Juan Carlos Claret, quien ha estado precisamente a la vanguardia desde que fue nombrado Barros en el 2015, como tú decías, Marcela. Él dice que esto no es una medida que tenga que ver con justicia, esto es meramente una medida administrativa, que no es fruto de una decisión del Papa ni tampoco de la voluntad de Barros de salir, sino que es fruto de la lucha de ellos mismos y también de las víctimas del caso Caradima. La pregunta que uno se hace es si esta medida o una de estas medidas, entendemos que hay un conjunto de cosas que se van a ir conociendo y otras que se van a ir desarrollando, si este tipo de medidas, por ejemplo, son proporcionales al daño causado en relación a las denuncias que se han conocido en el caso Caradima, las que aún no se conocen y las que se han ido conociendo durante los últimos días. La respuesta evidentemente que es no. Aquí tiene que pasar algo mucho más profundo en relación al daño causado, es decir, tiene que haber una concordancia. Uno pone en la balanza la salida de un obispo por este caso, evidentemente que es muy insuficiente por ahora. Sí, claro, de todas maneras, Juan Barros también alzó la voz, pero mediante un comunicado. Él dijo que, pidió disculpas por sus limitaciones y textual por lo que no pudo lograr. También aprovechó de agradecer a quienes han rezado y también ofrecido sus dolores en este tiempo, pero mencionábamos también a otros 2 obispos que fueron apartado de sus cargos, y es Cristian Caro de Puerto Montt, que fue la primera renuncia en ser aceptada, eso sí argumentando su edad, ya que el religioso tenía más de 75 años y es más o menos la edad a la que se jubilan o se alejan de sus cargos. Y también se conoció la salida de Gonzalo Duarte de la diócesis de Valparaíso, que eso sí tiene una historia diferente porque en su caso él sí había sido acusado de abuso de poder y también encubrimiento de abuso sexual dentro de la región. Quienes se pronunciaron respecto a estas 2 renuncias aceptadas fueron Jaime Concha, una de las víctimas del caso Maristas, y también Héctor Asenjo, del arzobispado de Puerto Montt. Aquí hay que hacer un trabajo de sanación de cada uno de los sobrevivientes, hay que hacer un trabajo de restauración de la comunidad eclesial y fundamentalmente crear espacios de protección y de confianza para que nunca más haya abuso ni encubrimiento. Lo que señaló Monseñor Caro es que una vez entregada la arquidiócesis al nuevo pastor, él regresaría a Santiago, dice Monseñor Caro, a su ciudad natal. Allí indica que se pondrá a disposición del arzobispado de Santiago para servir en lo que sea útil. Bueno, en reemplazo y por mientras, básicamente, la Nunciatura Apostólica comunicó que el Papa ha nombrado a el administrador, 3 administradores apostólicos que son una especie de
interinatos, básicamente, y en Puerto Montt quedó Ricardo Morales, en Valparaíso Pedro Osandón y en Osorno Jorge Concha. Y bueno, con esto básicamente los 3 obispos finalmente se convierten en las primeras renuncias aceptadas por el Papa Francisco, pero ¿qué significa esto y también qué hay que esperar ahora? Lo responde el abogado canónico de Voces Católicas, Alejandro Álvarez. Esta medida que el Papa anuncia va en la línea de la reparación y la comunión que quiere restablecer la Iglesia chilena. Y por lo tanto no vamos a ver cambios mediáticos, porque la crisis de la Iglesia es grave y las decisiones del Papa buscan cambios profundos que implican respetar los procesos. Sí, un par de cosas respecto de quién fue nombrado ahí como administrador apostólico en Osorno, que reemplaza precisamente por mientras a Barro, que es Jorge Concha Cayuqueo. Bueno, lo primero que decir que es de origen mapuche, ahí lo denota claramente su apellido. Es un fraile franciscano de muy bajo perfil. Él estudió filosofía y teología en la Católica, después se fue a Italia a doctorarse en ciencias sociales, y él ha hecho una serie de declaraciones en relación a las cosas bien contingentes. Entonces, ojo ahí con el perfil que está marcando el Papa con este tipo de nombramientos, por lo menos en Osorno, que es donde partió este problema, donde partió todo este terremoto, esta última crisis en la Iglesia Católica. Se ha referido, por ejemplo, al conflicto en la Araucanía, ahí lo pueden revisar en unas publicaciones que han salido en La Tercera. Se ha referido también al caso Caradima, poniéndose del lado de las víctimas y poniendo de relieve la valentía que han tenido. Y hoy mismo, en La Tercera PM, fue consultado respecto de estos nombramientos. Bueno, primero dice que no ha recibido ninguna instrucción. Le comunicaron esta responsabilidad en el día de ayer, bien tarde, en la noche, y que una vez que se reúna con Chicluna, si esperamos que ocurra, va a recibir alguna directriz sobre cómo enfrentar este proceso. Pero sobre el particular, sobre lo que ha pasado, él dice que había que tomar una medida de esta envergadura. Es más o menos lo que dice Jorge Concha, recién nombrado. Bueno, ahí Gerson nombrabas el caso Caradima, y quien también quiso entregar su opinión fue precisamente James Hamilton, quien fue, eso sí, un poco más allá y apuntó directamente al gobierno. Esta medida... Siento que hay una gran ausencia, un gran vacío que genera el gobierno en la falta de preocupación que se haga justicia por todos estos delitos. Entonces yo creo que ya es más que suficiente para que un país que se dice católico y nuestros gobernantes, que la mayoría son católicos, hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué en Australia, no es cierto, se hacen comisiones gubernamentales? ¿Por qué en Irlanda? ¿Por qué en Bélgica, no es cierto? La PDI del país fue un día cuando estaban reunidos todos los obispos de la conferencia episcopal a tomar celulares, etcétera, y investigarlo. Bueno, la gran deuda que queda, porque como decíamos al comienzo, estos son medidas netamente administrativas. Se ha alegado, se ha argumentado que estos son delitos que están prescritos, pero con el reconocimiento se abre una nueva ventana para entrar al tema de la justicia, pero desde el punto de vista o lo que tiene que ver con las indemnizaciones. Aún así, no siendo parte del sistema judicial, en fin, la Iglesia podría tomar cartas en el asunto y tomar medidas mucho más drásticas de las que están tomando hasta ahora. Muchos de los obispos, por lo menos así se argumentó en el comunicado que se dio a conocer sobre la salida de 2 de ellos, es por límite de edad, o sea, por cumplir 75 años, así como está Sati, que también se va a tener que ir por edad. Pero evidentemente que aquí hay una falta, digamos, o es mucho lo que falta en relación, insisto, en el tema de que tiene que ser más o menos coherente con el daño causado. Hay también que esperar qué pase mañana, que comienza esta nueva misión de Monseñor Charles Chicluna y Jordi Bertomeu en Chile. Ahora recordemos específicamente en Osorno. De hecho, mañana se va a otorgar una conferencia de prensa por parte del arzobispo de Malta, donde se van a entregar más detalles de lo que será esta misión, que va a durar hasta el domingo, se dice. Sí, ahí bien potente puede ser lo que pase en alguna misa que oficie Chicluna o Bertomeu en la Catedral de Osorno, donde se dice que entregaría, y también el formato está en especulación, podríamos decir, de cómo el Papa va a dirigirse a la feligresía de Osorno. Insisto que es donde partió esta última parte del problema. Gracias, Marcelo.